Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo 5 y bueno, hoy vamos a presentar nuestro estudio titulado Impacto de la cuarentena por COVID-19 en el rendimiento académico del sector estudiantil secundario en Lima 2025. Bueno, este trabajo fue desarrollado para el curso de Estadística Inferencial y busca analizar los efectos reales que tuvo la emergencia sanitaria en el aprendizaje de los adolescentes. A ver. Bueno, como sabemos, durante la pandemia el gobierno implementó la cuarentena obligatoria, lo que causó el cierre total de las instituciones educativas. Esto generó una transición forzada hacia la educación virtual, revelando problemas como la brecha digital, la falta de acceso a los dispositivos, a la poca preparación de docentes y estudiantes. Además, el aislamiento y el cambio del entorno afectaron emocionalmente a muchos adolescentes, lo que también pudo influir en su rendimiento académico. Bueno, con este estudio nos propusimos evaluar si realmente hubo un impacto en el rendimiento académico antes y después de la cuarentena. También analizamos factores como el tipo de colegio, público o privado, el acceso a plataformas digitales, las horas de estudio y la modalidad educativa adoptada. Lo importante de este análisis es que nos ayuda a reflexionar sobre las fallas del sistema y a proponer políticas públicas que mejoren la educación en contextos de emergencia. Ya. Eh, Todo el estudio parte de una pregunta principal. ¿Cómo afectó la cuarentena el rendimiento académico de los estudiantes secundarios en Lima? Para responderla, tuvimos varias variables, como el número de cursos desaprobados, las horas dedicadas al estudio y el tipo de institución. La idea es identificar si la cuarentena generó efectos negativos y en qué medida. Mm, Bueno, para guiar el análisis formulamos dos hipótesis. La primera hipótesis es nula, que plantea que la cuarentena no tuvo un impacto significativo en el rendimiento académico. En cambio, la hipótesis alterna sostiene que sí hubo un impacto negativo. Estas hipótesis serán evaluadas mediante análisis estadísticos como la prueba de diferencias de medias y proporciones. Eh, lo que en este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que buscamos analizar datos medibles y comparables. Utilizamos una encuesta estructurada como instrumento aplicada de manera anónima y la población objetivo fueron estudiantes de secundaria de Lima. Trabajamos con una muestra de 100 estudiantes seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, por accesibilidad. Bueno, y se eligió el cuestionario anónimo porque permitía recopilar información rápida, directa y respetando la privacidad del encuestado. Además, facilita la obtención de datos cuantificables, lo que nos permite aplicar herramientas estadísticas como intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Gracias a ello, pudimos evaluar de manera objetiva cómo percibieron los estudiantes su rendimiento académico durante la pandemia. En conclusión, con esta investigación no solamente buscamos medir un fenómeno estadístico, sino también entender cómo una crisis como la pandemia puede afectar a la educación y cómo podemos mejorarla a futuro. Bueno, yo estaré encargado de los análisis de datos. ¿En qué grado estás? Tipo de variable cuantitativa ordinal. Acá tenemos los grados académicos de primer a segundo grado, tenemos al 41%, de tercer a cuarto grado el 35% y el restante en quinto grado 24%. Acá tenemos la tabla de barras, la media que sería 3,07, la moda de 24 y la mediana según posiciones sería 3. Acá tenemos la varianza, que sería 2,13283.
Desviación estándar sería 1,46042 y el coeficiente de variación es 47,57%. Ya. Y acá, el ejercicio de distribución normal se desea estimar un promedio en horas de estudiante semanal en los estudiantes de secundaria durante la cuarentena, utilizando una muestra de 100 alumnos. Unos valores entre 4 y 8 horas de estudio. Ya. Acá tenemos las variantes que nos daría valor de Z crítico es de más o menos 1,96. El intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza para el promedio de los cursos desaprobados después de la cuarentena? Ya, acá tenemos los datos respectivos. Nos dan que en la tabla de T es 1,9, 1,984, el 95%, y en la solución nos daría que es 1,61, 2,16. En la prueba de hipótesis no paramétricas, tomamos una muestra de 25 estudiantes, un promedio de 3,2 horas, en una desviación estándar muestral de 0,8 horas. Acá tenemos los datos. Nos daría que X promedio es 1,25, S es igual a 8, y según tabla de la Student 24 a 0,5 es 1,711. Ya. Se desea evaluar en la cuarentena por COVID-19 tuvo un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario en Lima. Se tomó una muestra de 10 estudiantes y se registró el rendimiento autoevaluó antes y después de la cuarentena. Bajo 1, regular 2, alto 3. La tabla. En la solución, acá tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. X min es 3, ya. Y P nos daría que es 0,25390625. Y el valor de P multiplicado dos veces sería 0,5078,125. En la investigación, ahora un ejercicio de y al cuadrado, una relación entre el género de los estudiantes y su percepción del impacto en la cuarentena sobre el rendimiento académico. Y se tomó a 100 estudiantes, tenientes, ahí está la tabla, según el nivel de significancia del 0,01. ¿Ya? Acá tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alterna, y chi cuadrado nos daría, es igual a 3,41832. Un grado de libertad 2 nos daría chi al cuadrado según tabla, 9,210. Acá, ejercicio de regresión lineal, en el contexto pospandemia, un equipo de investigación analizamos si existe una relación entre la cantidad de horas estudios diarias y el número de cursos desaprobados de los estudiantes de la secundaria de Lima. Acá tenemos la tabla y Y promedio, acá también tenemos Y promedio, X promedio. Hallamos todo esto, beta, alfa, y nos daría que R es igual a 0,995308223. Se le puede hallar por calculadora también. Y R al cuadrado 0,299063847. Ahora, un coeficiente de correlación determinación, un ejercicio de correlación entre las horas de estudio y cursos desaprobados antes de la cuarentena. Acá tenemos la tabla
también tenemos la tabla de cálculos preliminares. Y hallamos la media de X de Y. Y la coeficiente de correlación sería igual a menos 0,9886. Y el coeficiente de correlación elevado al cuadrado nos daría 0,9781. Y acá tenemos el último ejercicio que es de regresión lineal múltiple. El propósito del ejercicio es identificar cuáles factores tienen mayor impacto en el rendimiento académico. El de la secundaria de Lima, el sanitario de COVID-19. Para ello se aplica una muestra, una encuesta de reales de 100 estudiantes. Acá tenemos las variables, una promedio de cálculo, se le va a hallar beta, t, el coeficiente de determinación, los resultados nos daría el coeficiente el coeficiente de correlación nos daría igual a 0,086. Muchas gracias, esto es todo por mi parte. Bueno, ahora les paso a explicar la interpretación de los resultados. Los hallazgos derivados del análisis estadístico indican de manera evidente que la cuarentena provocada por el COVID-19 tuvo un efecto considerable en el desempeño académico de los alumnos de secundaria en Lima. Se registró una caída en la cantidad de estudiantes con un rendimiento elevado, disminuyendo del 32% antes de la cuarentena a un 17% después. Asimismo, la proporción de estudiantes que no reprobó ninguna asignatura se redujo a la mitad, pasando del 32% al 16%, lo que muestra un impacto adverso eh, en el aprendizaje en el contexto virtual. Los alumnos de colegios privados y del turno matutino lograron resultados superiores, lo que sugiere que las circunstancias institucionales y organizativas afectaron el desempeño. Esto podría estar relacionado con un mejor acceso a recursos tecnológicos, conectividad y soporte educativo. En cuanto a las horas dedicadas al estudio, el promedio durante la cuarentena fue de 6 horas diarias, con una variable moderada. No obstante, se observó que los estudiantes que dedicaban más tiempo al estudio, 8 horas, mostraban un rendimiento notablemente mejor en comparación con aquellos que estudiaban menos tiempo, de como 5 horas, lo que refuerza la conexión positiva entre esfuerzos académicos y rendimiento. Mediante la aplicación de pruebas de hipótesis, tanto paramétricas como no paramétricas, se corroboraron diferencias significativas en variables como rendimiento académico en función del tipo de institución, el turno y la cantidad de horas de estudio. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas entre hombres y mujeres, ni entre las distintas modalidades, como en vivo, a través de la plataforma o presencial, lo que sugiere que el impacto fue generalizado, aunque influyen por otros factores externos. Bueno, ahora le voy a pasar a explicar el ejercicio de correlación entre horas de estudio y recursos reprobados después de la cuarentena. Nuestro proyecto busca analizar cómo la cuarentena afectó el rendimiento académico de los estudiantes. Para ello nos centramos en dos variables claves, las horas de estudio y la cantidad de cursos reprobados. Recogimos datos agrupando a los estudiantes según sus horas de estudio, 4, 5, 6, 7 y 8. A cada grupo le asignamos un promedio estimado de recursos reprobados, partiendo de la lógica que más estudió implica menor reprobación. Acá hacemos los cálculos preliminares. Acá tenemos la media de X e Y. Y este es el de correlación, coeficiente de correlación de Pearson, que en nuestro caso resultó ser menos 0,9886, indicando una relación negativa muy fuerte. Los estudiantes que estudian más tienden a reprobar menos. Además, el coeficiente de determinación fue el 97,8%, lo que significaba que casi todo el comportamiento de todos los cursos desaprobados se explica por las horas de estudio. En resumen, podemos concluir que hay una fuerte relación entre el tiempo que los estudiantes dedican al estudio y su rendimiento académico.
siendo el estudio un factor clave para evitar la reprobación, especialmente en contextos como la cuarentena. Gracias. Continuando con la explicación acerca de lo que son las conclusiones respectivas al informe llevado, podemos determinar que durante el periodo de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el rendimiento educativo en los estudiantes de nivel secundario en las provincias de Lima presentó diversas variaciones en cuanto a los factores institucionales y temporales que afectaron significativamente a los grandes, al aprendizaje que se mantuvo, ¿no? Observado acerca de un porcentaje, afectando mayormente lo que son las calificaciones y en este ellas están pertenecientes a las instituciones públicas y mayormente los que son el turno tarde. De acuerdo a esto, un 40% de los alumnos encuestados prefiere continuar en la modalidad virtual al dificultarse adaptarse al entorno nuevamente y que no es de manera homogénea ni plenamente efectivo para todos, incluso los estudiantes. Además, se cabe que el tiempo de promedio dedicado al estudio semanal se situó entre un 5.6 hasta 6.28 horas específicamente, un intervalo incluso de confianza del 95%, ¿no? Esto al comparar con diversos tipos de institución, los estudiantes, colegios privados dedicaron más tiempo respectivo y por lo cual también resultó estadísticamente significativo, ¿no? Por otro lado, el promedio académico o el desempeño que tienen en una escala de 1 al 10, los estudiantes incluso de colegios privados superaron las instituciones públicas con un margen mayor a lo que debería mencionarse, ¿no? Incluso lo del turno mañana mostraron un rango superior también a lo que es el turno tarde. Y esto demuestra que estadísticamente hay una brecha educativa asociada al tipo de gestión que se mantiene actualmente la educación, ¿no? Además, hubo una disminución en la tasa de aprobación de un 8.8, que es alarmante en este sentido, el proceso que se mantiene luego de la, la pandemia. Continuando con las recomendaciones, se recomienda implementar programas de nivelación académica urgentemente en este sentido a aquellas instituciones que mantengan este rango, este porcentaje de aprobación de parte de los alumnos al no adaptarse después de suceder la pandemia y continuar con los cursos normalmente como se está llevando, con lo pasar de virtual a presencial obviamente. Y también se deberían diseñar estrategias de apoyo psicoeducativo para que puedan adaptarse también progresivamente al continuo nivel que tienen los alumnos o los que ya tienen una adaptación fija, ¿no? Además, se debería fortalecer la formación del docente en pedagogías digitales al posiblemente surgir un nuevo enfoque o un nuevo tema en el que tengan que volver nuevamente al virtual, entonces ya estarían adaptados a la educación de este modo. Además, se recomienda buscar un sistema de monitoreo continuo para dar seguimiento a los estudiantes con el desarrollo que vayan empleando acerca de su aprendizaje. También se planea, se debe en este caso planear contingencias educativas, sobre todo en colegios públicos. ¿Para qué? Para que no tengan que volver a inventar o hacer algo nuevo y desesperarse incluso si no tengan algo ya planeado, pero que los alumnos estén con una secuencia fija para los demás y no se que esté quedando atrás, a diferencia de lo que mantenía lo que son los colegios privados. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.